En el día de hoy, nos adentraremos en las sombras del pasado para descubrir una compilación de los crímenes más infames que han dejado una profunda marca en la historia. Bienvenidos a Historia en el Presente, el canal donde el pasado cobra vida y se entrelaza con nuestro mundo actual. Descubre hechos, personajes y culturas que han conformado nuestra realidad. Desde grandes batallas hasta momentos cruciales de la humanidad, exploramos los recovecos más intrigantes de la historia. Desde los rincones más oscuros de la humanidad, surgieron figuras tenebrosas que desafiaron la moral y la ley, trastocando el curso de la historia con sus actos atroces. En esta serie, desvelaremos los detalles escalofriantes de crímenes que conmocionaron al mundo y aún resuenan en la memoria colectiva. En cada episodio, examinaremos las motivaciones, las intrigas y las consecuencias de estos actos que conmovieron a la humanidad. Nos sumergiremos en las mentes perturbadas de los perpetradores y descubriremos el impacto duradero que dejaron en la historia. Pero eso no es todo. En este episodio especial, te invitamos a quedarte hasta el final, porque tenemos un crimen que te hará valorar la realidad de una pintura muy importante. Una historia que desafiará tu percepción y te dejará asombrado. Así que, acompáñanos en esta fascinante travesía hacia los abismos de la maldad humana. Suscríbete a nuestro canal Historia en el Presente y prepárate para adentrarte en el oscuro mundo de los crímenes infames que cambiaron la historia para siempre. ¿Es hora de enfrentar los secretos más perturbadores de la humanidad? Prepárate para un viaje estremecedor a través del tiempo mientras descubrimos los misterios y maravillas de la historia en el presente. Los orígenes de los Hijos de la Libertad se remontan a 1765, cuando en las principales ciudades americanas comenzaron a formarse grupos secretos para defender sus derechos frente a Gran Bretaña. En Boston surgieron el Boston Caucus Club, liderado por Samuel Adams y formado por artesanos, comerciantes y profesionales, así como los Loyal Nine. Estos grupos acabaron integrándose en una red más grande llamada Hijos de la Libertad. Su nombre provenía de un discurso en el Parlamento británico donde el coronel Isaac Barré se había referido a los colonos como «hijos de la libertad». Aunque muchos pensaban que era una organización formal, los Hijos de la Libertad era más bien un término para designar a cualquier hombre que se oponía a las leyes británicas por su cuenta. Esto permitió coordinar protestas con símbolos como los «postes de la libertad». Entre sus líderes destacaban Samuel Adams, escritor y político de Boston, Benjamin Eads, editor del Boston Gazette, y John Hancock, rico comerciante y contrabandista. Otros miembros relevantes eran Paul Revere, Patrick Henry, Joseph Warren y Marinus Willett. Para movilizar a las clases bajas, distribuían panfletos y artículos sobre sus protestas e ideas. También usaron la intimidación y la violencia, atacando propiedades de funcionarios británicos, como el saqueo e incendio de la casa del gobernador Thomas Hutchinson en Boston. Bajo el lema «No taxation without representation», los Hijos de la Libertad se manifestaron contra leyes como la Ley del Timbre de 1765 y los Townshend Acts de 1767, que gravaban a las colonias sin representación en el Parlamento. Organizaron protestas públicas, quemando efigies de funcionarios reales y colocando postes de la libertad con gorros frigios. También boicotearon productos británicos e intimidaron a recaudadores de impuestos para que dimitieran. Su acto más famoso fue el Motín del Té de 1773, donde miembros disfrazados de nativos americanos abordaron barcos con té de la Compañía Británica de las Indias Orientales y arrojaron cajas de té británico en el puerto de Boston para protestar contra el Tea Act. Este atrevido desafío a la ley del té fue un punto de inflexión crucial. Si los Hijos de la Libertad no hubieran abordado esos barcos y arrojado el té de la poderosa compañía, el Parlamento británico no habría respondido con las duras leyes intolerables, restringiendo las libertades coloniales y empujando a las colonias hacia la independencia. La Revolución Americana podría no haber estallado en una guerra total, y la Constitución de los Estados Unidos podría no haber sido escrita. Así, la osada acción de los Hijos de la Libertad en Boston fue un paso determinante para el comienzo de la Revolución en 1775. Los Hijos de la Libertad también coordinaron el boicot a productos británicos en respuesta a los Townshend Acts y organizaron grupos de vigilancia patriótica para hacer cumplir el boicot. Además, estuvieron detrás de la quema del barco HMS Gaspee en 1772 en Rhode Island. Tras el motín del té,
el grupo evolucionó y fue en parte sustituido por organizaciones mayores como el Comité de Seguridad. No obstante, su legado inspiró a las 13 colonias a rebelarse contra Gran Bretaña. En resumen, los Hijos de la Libertad sentaron las bases para la independencia de Estados Unidos a través de su rebeldía y defensa de los derechos de los colonos americanos frente a la corona británica. Su espíritu desafiante y acciones audaces como el Motín del Té fueron cruciales en el camino hacia la revolución y la creación de la nueva nación estadounidense. Para comprender este magnicidio, debemos remontarnos a 1908, cuando el Imperio Austrohúngaro se anexionó Bosnia-Herzegovina, territorio que codiciaba desde 1878. Esta anexión unilateral despertó gran indignación entre los nacionalistas serbios, que aspiraban a la unificación de los eslavos del sur. Así surgieron agrupaciones radicales como la organización secreta Mano Negra, fundada por oficiales militares serbios en 1911, y la agrupación irredentista Joven Bosnia, integrada por estudiantes serbobosnios como Gavrilo Princip. El líder de inteligencia serbia, el coronel Dragutin Dimitrijević, urdió con la Mano Negra un plan para cometer un atentado de impacto contra alguna autoridad austrohúngara en Bosnia. El objetivo, provocar indignación entre los serbios y debilitar al imperio. Cuando se anunció la visita a Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, en junio de 1914, los conspiradores encontraron a su blanco perfecto. Dimitrijević contactó entonces con Danilo Ilić, líder de la célula bosnia de Joven Bosnia, para coordinar el ataque. Ilić procedió a reclutar a los ejecutores materiales, Gavrilo Princip, Nedeljko Abrinović, Trifko Grave y otros jóvenes serbobosnios resentidos con el dominio austrohúngaro. Princip ya había intentado en 1913 atentar contra el gobernador de Bosnia. El 28 de junio, mientras la comitiva imperial recorría Sarajevo en coches descubiertos, los conspiradores se apostaron a lo largo de la ruta. Primero Abrinović lanzó una bomba al auto donde iban Francisco Fernando y su esposa Sofía, matando a acompañantes pero no al archiduque. Luego, en una parada imprevista frente a una tienda, Princip aprovechó para disparar a quemarropa contra la pareja imperial y asesinarlos. Tras esto, Princip intentó suicidarse ingiriendo cianuro, pero vomitó la cápsula. Fue detenido junto a Abrinović y los demás ejecutores, y en el juicio confesó que su objetivo era la unificación de los eslavos del sur. Quedó clara la participación de nacionalistas serbios, pero no se pudo probar conexión directa con el gobierno de Belgrado. Aún así, Austria-Hungría consideró a Serbia responsable moral y le envió un ultimátum. Su rechazo derivó en la declaración de guerra el 28 de julio, desatando la Gran Guerra. En conclusión, este atentado terrorista llevado a cabo por jóvenes idealistas serbios fue el catalizador que desató la conflagración bélica más devastadora hasta entonces vista en Europa y el mundo. Gavrilo Princip se convirtió así en una figura histórica clave del convulso siglo XX. En el África subsahariana existían desde la antigüedad diversas formas de servidumbre y esclavitud. Los cautivos podían obtener la manumisión y convertirse en miembros libres de la sociedad. Pero esto cambió con la llegada del comercio árabe de esclavos en el siglo IX, y la trata transatlántica desde el siglo XV. Los sistemas locales en África se reconfiguraron para alimentar la demanda exterior de mano de obra esclava. Los tratantes árabes transportaron al menos 12 millones de esclavos africanos a través del Sáhara y el Mar Rojo hacia Oriente Medio y el norte de África. Luego, entre los siglos XVI y XIX, entre 25 a 30 millones de africanos fueron esclavizados y transportados en terribles condiciones a través del Atlántico. Los primeros fueron los portugueses, llevando esclavos de la costa de Guinea a América desde 1500. Les siguieron España, Francia, Inglaterra y Holanda. El comercio alcanzó su clímax en el siglo XVIII con redadas sangrientas en el interior de África. En América los esclavos eran sometidos a condiciones infrahumanas y tratos crueles en las plantaciones. Millones murieron durante la travesía en barco, conocida como tránsito de la muerte, o por enfermedades y castigos brutales una vez en destino. Mientras tanto, en África el impacto fue desastroso, desestructurando sociedades y economías locales. Las redadas costeras y las guerras para conseguir esclavos diezmaron poblaciones enteras.
La esclavitud dejó de ser una consecuencia de la guerra para convertirse en su causa principal. El daño infligido permanece hasta nuestros días. En Europa, las cuantiosas ganancias de este comercio contribuyeron a financiar la revolución industrial, aunque no fueron su motor central. Algunos países abolieron la esclavitud en el siglo XIX tras intensas campañas abolicionistas que denunciaron sus horrores. Sin embargo, en África la esclavitud y trata de personas persistió de forma encubierta hasta bien entrado el siglo XX, perpetuando prácticas deshumanizantes. Corre el año 1888 y en el lóbrego, inhóspito y miserable distrito londinense de Whitechapel, hacinado de inmigrantes y cubierto de bruma, se suceden una serie de brutales asesinatos de prostitutas que siembran el pánico y conmueven a toda Inglaterra. El misterioso culpable nunca llega a ser identificado, pero pasa a la historia con el escalofriante alias de Jack el Destripador. Sus crímenes supusieron tanto un punto de inflexión en las técnicas policiales de la época como el nacimiento del primer asesino en serie mediático. Entre agosto y noviembre de 1888, en apenas 10 siniestras semanas, el Destripador segó las vidas de al menos 5 desafortunadas mujeres. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas ellas fueron halladas horriblemente mutiladas en lóbregos callejones, con la garganta rebanada de lado a lado por el filo de una daga. Pero lo que realmente aterrorizó a la sociedad victoriana fueron las macabras disecciones realizadas por el asesino tras degollar a sus víctimas. El modus operandi del Destripador era preciso y meticuloso. Tras seccionar la garganta, procedía a abrir el abdomen de las mujeres de un tajo para luego extraer algunos de sus órganos internos de forma casi quirúrgica. Ni siquiera los experimentados forenses daban crédito a la frialdad y destreza del asesino. Estos espeluznantes crímenes nocturnos sembraron el pánico y el terror entre los habitantes de Londres, creando una auténtica psicosis colectiva. La prensa de la época cubrió intensamente el caso y la presión popular forzó a Scotland Yard a realizar las mayores batidas de su historia. Cientos de sospechosos fueron interrogados e investigados, desde carniceros y médicos hasta aristócratas y miembros de la realeza. Pero el astuto y metódico Destripador siempre lograba escabullirse entre las brumosas callejuelas de Whitechapel y su identidad aún hoy permanece oculta en las tinieblas, rodeada por el misterio. Con el paso de las décadas, la leyenda en torno a Jack el Destripador no ha hecho más que agrandarse. Se han barajado las hipótesis más extravagantes sobre su posible identidad, que van desde el príncipe Alberto, nieto de la reina Victoria, hasta el primer ministro William Gladstone e incluso el mismísimo Lewis Carroll. Más de un siglo después, el macabro caso del Destripador continúa despertando un vivísimo interés entre investigadores, criminólogos y mentes inquietas de todo el mundo, dando lugar a incontables libros, películas, series y leyendas urbanas que han elevado su figura a la categoría de icono legendario del mal. En conclusión, Jack el Destripador pasó a la historia como el primer asesino en serie verdaderamente mediático, cuyos espeluznantes crímenes en la gran capital inglesa y su imbatible astucia para burlar a la justicia, le han convertido en uno de los asesinos más célebres y enigmáticos de todos los tiempos. La Mona Lisa, el archiconocido retrato de la noble florentina Lisa Gherardini pintado por Da Vinci entre 1503 y 1506, fue sustraída de las instalaciones del Louvre la mañana del martes 22 de agosto de 1911. El cuadro colgaba en el Salón Carré cuando fue robado sin que nadie se percatara. Al día siguiente, cuando notaron su ausencia, la impactante noticia recorrió el mundo y acaparó titulares en los principales diarios internacionales. Inicialmente se pensó que podría ser un chantaje, un llamado de atención a la escasa seguridad del museo o una broma de artistas rebeldes. Incluso se interrogó a jóvenes vanguardistas como Picasso y Apollinaire por su posible participación, pero no hubo pistas. Los meses pasaban y el paradero de la Mona Lisa permanecía en el más absoluto misterio. Esto, lejos de disminuir el interés mundial, provocó que el cuadro alcanzara una enorme e inesperada fama. Miles de curiosos hacían cola diariamente frente al espacio vacío que había dejado en el Louvre. Su icónica imagen inundó portadas, anuncios, obras teatrales y las primeras películas. En pocos meses, la Mona Lisa se había convertido en todo un icono pop.
Inesperadamente, en noviembre de 1913 apareció en el Hotel Trípoli de Florencia un hombre que se hacía llamar Leonardo ofreciendo devolver la Mona Lisa. Tras una exhaustiva verificación que confirmó su autenticidad, Leonardo fue detenido. Se trataba de Vincenzo Peruggia, un humilde pintor italiano que había trabajado en el Louvre. Peruggia, de 32 años, admitió haber perpetrado el robo 2 años antes para devolver el cuadro a Italia, su verdadero hogar. Sostenía que la obra había sido robada por Napoleón, y su nacionalismo lo impulsó a recuperarla. Antes de regresar a Francia, la recuperada Mona Lisa se exhibió en Florencia, Roma y Milán, generando fascinación. Finalmente, el 4 de enero de 1914 el cuadro arribó escoltado por la policía francesa de nuevo al Louvre de París. Así terminaba la desaparición más extraordinaria en la historia del arte, que catapultó a la fama eterna a la Mona Lisa y la instaló para siempre en el imaginario global. Un italiano que deseaba devolver la obra maestra de Leonardo da Vinci a su tierra natal robó la Mona Lisa del Louvre en 1911. Los funcionarios del museo juran que recuperaron la pintura en 1913, pero el robo lanzó nuestra era moderna de escepticismo artístico. Algunos todavía piensan que la pintura en exhibición es una copia. Y así llegamos al final de este apasionante viaje a través de los crímenes infames que han dejado una profunda marca en la historia. Desde los secretos de la Revolución Americana con los Hijos de la Libertad, hasta el impactante asesinato que desencadenó la Gran Guerra con Gavrilo Princip, hemos explorado episodios que han conmovido al mundo y cambiado el curso de la humanidad. La esclavitud en África y los terroríficos crímenes de Jack el Destripador en Inglaterra nos han llevado a cuestionar la oscuridad de la naturaleza humana. Y en medio de la fascinante historia de la Mona Lisa, el debate sobre su autenticidad ha despertado la curiosidad y la intriga. Pero esto no acaba aquí. Estad pendiente de la parte 2 que estaremos publicando el viernes. Prepárate para adentrarte en más crímenes infames que han dejado una profunda huella en la historia. Activa las notificaciones y suscríbete para que no te pierdas la continuación de esta apasionante serie. Si te ha interesado este recorrido por los crímenes infames que han cambiado la historia, te invito a darle me gusta al vídeo y a suscribirte a nuestro canal Historia en el Presente para no perderte futuras entregas. Pero espera, antes de despedirnos, tengo una emocionante recomendación para ti. Si deseas explorar más sobre el intrigante pasado de las Islas Canarias, te invito a ver nuestro vídeo titulado Piratería en las Islas Canarias, descubre la historia oculta del archipiélago. En este fascinante documental, desentrañaremos los secretos ocultos detrás de la piratería en este archipiélago único en el Atlántico. Descubrirás cómo la lucha contra los piratas marcó la vida de sus habitantes y cómo surgió el célebre Amaro Pargo como un símbolo de la resistencia canaria. Así que, no pierdas la oportunidad de conocer más sobre esta época apasionante y cómo ha moldeado la identidad de las Islas Canarias. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros emocionantes contenidos. La historia continúa y te esperamos en el próximo vídeo con más revelaciones, misterios y emocionantes relatos del pasado. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en esta travesía a través de la historia. Hasta la próxima y que la curiosidad siga guiando nuestros pasos en el pasado y el presente.